con ustedes para compartir nuevamente los estudios de 1888, para retomar estas grandes verdades que hemos descubierto y compartirlas con todos ustedes. Hoy el título de nuestro tema es analizar el texto de Romanos 10:4 y dice: porque Cristo es el fin de la ley, el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La pregunta: ¿es Cristo el fin de la ley? Será respondido en este estudio. Muy bien, como decíamos, Romanos 10:4 nos dice de la siguiente manera: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la interpretación popular de este versículo? La interpretación popular es que aquí está diciendo que Cristo terminó la ley, que Cristo abolió la ley, que Cristo anuló la ley. Y justamente no se cita el contexto, que es la primera señal que debemos tomar en consideración. Ahora, vamos a analizar ese argumento, esa interpretación desde el argumento de lo absurdo. Vamos a ver cuán absurdo sería concluir esto a partir del versículo en relación a las grandes verdades cristianas. Primero, si Cristo abolió la ley, entonces ya no hay pecado ahora. ¿Saben por qué no hay pecado? Porque 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Y Romanos 5:13 nos dice que no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces, si Cristo abolió la ley, entonces no se imputa pecado, no hay pecado. Ahora, si no hay pecado, no hay castigo inminente. Y todo hombre, oiga bien, todo hombre será salvo. Aquellos textos, por ejemplo, que nos hablan de la ira de Dios, que nos hablan de la indignación, de la tormenta, de la destrucción, que sobrevendrán sobre los pecadores, pierden todo sentido y pierden todo efecto y realidad. Ese es el primer argumento del absurdo. El segundo absurdo a que nos lleva a esta interpretación es la siguiente. El texto dice textualmente, valga la redundancia, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ese es el contexto. Se infiere de forma incontrovertible que Cristo es el fin de la ley no para los que creen, no para los que no creen, sino para los que creen. Es decir, el fin de la ley, que significa, según que está abolida, es solamente para el que cree. Debe enseñarse entonces que la ley está abolida únicamente para los cristianos, para los creyentes. Ejemplo, mientras un mismo hecho, un acto, puede ser considerado un pecado para un incrédulo, ese mismo acto, si lo hace un creyente, no sería pecado, porque para el que cree, Cristo es el fin, la abolición de la ley. ¿Se dan cuenta la segunda conclusión absurda a que nos lleva esto? Tercero, si la ley fue abolida para los creyentes, significa que mientras seamos creyentes, la ley está como abolida. Pero cuando la fe cae, cuando caemos de la fe, la ley vuelve a reactivarse. Y si volvemos a caer, estamos entonces... si volvemos a tener fe, la ley se queda abolida. O sea que estamos en un sinfín de que la ley va abolida, reactivada, abolida, reactivada, dependiendo de nuestra fe. ¿Se dan cuenta lo absurdo de esto? Cuarto argumento, según Mateo 13, encontramos la parábola del trigo y de la cizaña. En esta parábola los justos y los impíos permanecen juntos sobre la tierra hasta el fin del mundo. Juntos, sobre la tierra hasta el fin del mundo. Sabemos que ambas clases, justos e injustos, han existido desde la caída, desde el origen del pecado. Por tanto, según la interpretación de que la ley ha sido abolida para los que creen, entonces ha existido simultáneamente la ley abolida y la ley reactivada. La ley abolida para los que creen y la ley reactivada para los que no creen. Y esto seguiría siendo así hasta el fin del tiempo, según esta interpretación absurda de este versículo. Así que creo que
con estos 4 argumentos se muestra la absurdidad de dicha interpretación. Con estos 4 argumentos se muestra la absurdidad de dicha interpretación. Pero entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice, o cuando Pablo dice, que Cristo es el fin de la ley para el que cree? Bueno, el problema está en la palabra fin, que pensamos que tiene un solo significado. Cristo es el fin de que terminó la ley. Pero la palabra fin también puede significar, y también significa, finalidad, objetivo, designio. Y es así como lo vemos, por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 11, donde dice Santiago que Job vio el fin del Señor. Todos los problemas que Job experimentó, todas las pruebas, tenían un fin, y Job vio el fin del Señor. Ahora, nadie interpreta este versículo como interpreta Romanos 10:4, de que el Señor finalizó, que Dios quedó abolido. Para Job, no. Siempre entendemos que fin, en ese caso, el fin del Señor es el objetivo que tenía el Señor. Ese es el mismo entendimiento que debemos tener de Romanos 10:4. La finalidad de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo, para justificar al que cree. O sea, como lo dice Gálatas, que la ley nos llevó, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Mire, vamos a entenderlo un poquito mejor. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 10, donde nos dice que la ley fue ordenada para dar vida. Si no hubiésemos violado la ley, entonces, ¿qué hubiese pasado? La obediencia de esa ley aseguraría la vida y la vida eterna. Es lo mismo que Jesús le dijo al joven rico. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ese era el objetivo original de la ley. Y también dice Romanos 10:5 que el hombre que haga los mandamientos vivirá por ellos. Ese es el objetivo inicial de la ley. Pero Romanos capítulo 3, versículo 9, versículo 19 y versículos 33 nos dice que no hay ni una sola persona que haya guardado la ley. Ni uno, no hay ni siquiera uno. Que en su condición natural el hombre no puede, dice Romanos 8:7. Es imposible guardar la ley de Dios porque tampoco puede, dice Romanos 8:7. Entonces, ¿cómo se puede obtener la vida eterna siendo que ese es el objetivo o la finalidad de la ley? Si la guardamos obtenemos la vida eterna. ¿Cómo vamos a obtener la vida eterna si no podemos guardar la ley? Bueno, la respuesta está en varios textos. El primer texto es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Colosenses 3:4 nos dice que Cristo es nuestra vida. De modo que la vida que debíamos conseguir por medio de la obediencia a la ley, o no conseguir, la vida que ya nos había sido dada por Dios, que debíamos mantener, esa es la palabra, conseguir no, debíamos mantener la vida obedeciendo a la ley, se perdió esa vida porque desobedecieron, porque nuestros padres desobedecieron, porque nosotros hemos heredado ese pecado y esa desobediencia y hemos participado de esa desobediencia. Entonces, ya no podemos conseguir la vida por la ley, porque era mantener la vida por medio de la ley. Entonces, eso que ya no se podía por medio de la ley, ahora Dios establece que se logre a través de su Hijo Jesucristo. 1 Timoteo 1:5 dice que el fin del mandamiento es el amor. Romanos 13:10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y 1 Juan 5:3 dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea que el propósito, el objetivo de la ley sigue siendo el mismo, el cumplimiento de ella, el amar. El objetivo del mandamiento es que se le obedezca, es que se cumpla. Todos hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:21. Aquí quizás hay otro problema y es la palabra justificado, justificar. Pensamos y no comprendemos lo que es justificar. Justificar no es otra cosa que hacer a alguien justo
no solamente declarar que alguien es justo, sino hacerlo digno de dicha declaración. O sea, Dios, cuando dice que alguien es justo, no está mintiendo. Cuando Dios declara que alguien es justo, no está mintiendo, porque Él, cuando dice algo, lo que Él dice, se hace. O sea, justificar, en otras palabras, es de que cuando Dios declara que alguien es justo y por medio de la palabra de Dios, esa persona se convierte en realidad en un justo. ¿Y cómo? Quitándole los pecados pasados, perdonándole los pecados y dándole el poder y la gracia para vivir una vida justa. Eso es justificado. Ahora, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos hechos justos? ¿Cómo somos declarados justos? Dice, gratuitamente, por su gracia, Romanos 3:21, gratuitamente. O sea, yo no puedo hacer nada por justificarme. Es Dios quien me justifica y justifica al que es de la fe de Jesús. Así como justificó a Abraham cuando éste creyó. Los judíos no pudieron alcanzar esa justicia. Dice Romanos 10:3 que tenían celo de Dios pero sin ciencia. Y ignoraron la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, entonces no se sujetaron a la justicia de Dios. La justicia de Dios, según Isaías 51:6 y 7, está en la ley. La justicia está en la ley. Pero los judíos fracasaron porque quisieron cumplir la ley por su propia fuerza. No entendieron dos cosas. No entendieron la profundidad de la justicia de Dios y no entendieron la profunda debilidad de la voluntad humana. Por eso se aventuraron a pensar que podían guardar la ley de Dios por sí mismos y tan profundamente como Dios la guarda. Es allí donde vino entonces pues ese grave problema. Sin embargo, vamos a profundizar mejor cómo es lograr la justificación por medio de la gracia de Cristo Jesús. De modo que ya queda claro que cuando Romanos 10:4 nos dice que Cristo es el fin de la ley para justicia, es para el que cree, únicamente para el que cree. Y no se refiere a que la ley está finalizada para el que cree y sigue vigente para el que no cree. No, significa que el objetivo de la ley es Cristo, para que Cristo justifique al que cree. Y cuando Cristo justifica al que cree, entonces el objetivo de la ley se cumple, que es que se le obedece. Eso lo vamos a leer y profundizar más en la siguiente semana. Que Dios te bendiga y recuerda que este estudio fue fundamentado, está sacado íntegramente de un artículo titulado Cristo es el fin de la ley de Waggoner, de Señales de los Tiempos de julio 24 de 1884. Así que Dios te bendiga. Pégale un me gusta si te ha gustado este video, compártelo con tus amistades y cualquier duda que tengas, déjala aquí en la caja de los comentarios o házmela saber a mi WhatsApp o Telegram personal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.